Este es el mejor personaje para la Build 42 en Project Zomboid. Está enfocado tanto en jugadores principiantes como en jugadores avanzados, y el único propósito de este personaje es ayudarte a sobrevivir por más tiempo, porque las dos cosas principales que nos van a complicar cualquier tipo de partida son el cansancio y la fatiga, porque si nuestro personaje alcanza niveles altos en cualquiera de estos dos estados, no podrá seguir luchando, y escapar será casi imposible. Ahora sí, vamos a crear nuestro personaje. La profesión que vamos a usar es el obrero, porque nos da un punto en carpintería, un punto en mantenimiento, 2 puntos en albañilería y 3 puntos en arma corta contundente, con su respectivo multiplicador. Y los rasgos negativos que vamos a utilizar son: piel fina, aumenta la probabilidad de que tu personaje sufra una herida y disminuye la probabilidad de evitar el daño causado por los zombies. Comilón, este rasgo hace que tu personaje tenga un 50% más de hambre, por lo que necesitas comer con más frecuencia. Propenso a enfermar, hace que tengas un 70% más probabilidades de contraer un resfriado y tienes un 25% más de probabilidad de enfermar por los cadáveres. Visible, tus probabilidades de ser detectado por los zombies aumentan en un 20%. Estómago delicado, tienes un 100% más de probabilidad de enfermar por comer alimentos crudos o podridos. Sanador lento, si tu personaje sufre algún tipo de herida o enferma, tardará más tiempo en recuperarse, así que debes tener cuidado de las fracturas, porque dependiendo del tipo de fractura puede tardar semanas o incluso meses en sanar. Lector lento, te reduce la velocidad de lectura en un 30%, pero esto lo solucionas acelerando el tiempo con las teclas F4, F5 o F6 y con los botones ubicados en la parte de abajo del reloj. Miope, este rasgo te reduce la distancia de visión, pero es muy fácil de eliminar si utilizas unas gafas. Son muy fáciles de conseguir, pero te recomiendo que lleves siempre en tu inventario 1 o 2 pares de repuesto, por si llegas a tropezar y pierdes las que llevas puestas. Estos 8 rasgos negativos son los principales y son los que más te recomiendo, pero vamos a hacer una pequeña variación para los jugadores con un poco más de experiencia, ya que vamos a agregar otros 2 rasgos negativos, y los que utilizaremos son: pacifista, ganamos un 25% menos de experiencia en cualquier tipo de arma, como en el caso del obrero, que tiene un multiplicador en las armas cortas contundentes. Este rasgo es prácticamente imperceptible. Cobarde, te aumenta en un 100% la ganancia de pánico, así que lleva siempre tranquilizantes en tu inventario. Ahora tendrás un total de 34 puntos, así que vamos con los rasgos positivos, y los que usaremos son los siguientes: hábil, puedes transferir más rápido los objetos en tu inventario o a otros contenedores. Tienes menos probabilidad de sufrir una herida al abrir una lata con un cuchillo, y tienes menos probabilidad de que las armas de fuego se atasquen cuando disparas. Insomne, este rasgo hace que tengas que dormir menos y tienes un 25% de reducción del cansancio cuando duermes, y la ganancia del cansancio durante el día disminuye en un 30%. Esto nos ayuda a que el estado de cansancio tarde más tiempo en aparecer. Ojos de gato, tu visibilidad en la noche mejora en un 10%. Ahora puedes ver lo que pasa a tu alrededor con más claridad, en especial a los zombies, pero esto solo funciona en exteriores. Gimnasta, te da un punto en destreza y un punto en pies ligeros, y lo más importante de este rasgo es el punto de destreza, porque hace que te muevas más rápido mientras luchas contra los zombies. Robusto, te agrega 2 puntos en fuerza, porque entre más fuerza tenga tu personaje, nos afectará menos la fatiga muscular. Atlético, te da 4 puntos en estado físico, y entre más alto sea el estado físico de tu personaje, tardará más tiempo en cansarse. Hace que tu personaje se recupere más rápido del cansancio, y este rasgo también nos ayuda a ganar fuerza un poco más rápido, ya que podemos hacer ejercicio por un poco más de tiempo. Estos son los 6 rasgos positivos principales, pero vamos a agregar un rasgo positivo más, y es el de aprender rápido. Este rasgo nos aumenta en un 30% la ganancia de experiencia en todas las habilidades, menos en estado físico y fuerza, y con este rasgo compensa los efectos del pacifista. Espero que este personaje te ayude a sobrevivir muchísimo más tiempo a este apocalipsis zombie, y por supuesto aquí te dejo otro video que te puede interesar, y si te gustó regálame un like y sígueme para más.